Buenas tardes con todos. Vamos a realizar la actividad de la guía práctica número 1 de control industrial, parte A, literal 1, que nos pide realizar una tabla comparativa entre un RTD y un termopar con sus características principales. La precisión en un RTD es de 0.1 grados centígrados y en un termopar es de 1 grado centígrado. El rango de temperatura en un RTD es de menos 200 a 800 grados centígrados y en un termopar de menos 200 a 2000 grados centígrados. El costo es más caro, 2 o 3 veces más eh, en un RTD y también para súper económico. La sensibilidad es más sensitiva en la base, en el RTD y un par en la punta. La velocidad de respuesta entre un RTD es más lenta y un par súper más rápido. La linealidad es casi lineal y un par es de forma DES. Fuente de alimentación requerida y en un termopar no lo requiere. Estabilidad excelente en un RTD y en un termopar es menos satisfactorio. Terminales conectados normalmente en LTDs de cobre y un termopar el material eh, a la unión de la referencia. En el literal 2 dice que optemos por qué tipo de sensor utilicemos en el proceso de función de la empresa de cero. Aquí lo que hicimos fue consultar a qué temperatura se pone el acero y tuvimos a través de la consulta tuvimos que el acero está en un intervalo de 1300 a 1600 grados centígrados o más, por lo cual cogimos el termopar tipo B por su alto rango de temperatura que va desde menos 200 grados centígrados hasta los 2000 grados centígrados, y también por otras características como son que la temperatura trabaja en aplicaciones de temperatura extremadamente altas, tiene el límite de temperatura más alto que los sistemas termopares, es muy alto el nivel de presión y estabilidad de temperaturas altas, eh, mayor resistencia a fallas mecánicas, menor costo a comparación con el ETD en el mismo rango, mejor tiempo de respuesta y mecánicamente más robusto. Y aquí tenemos un ejemplo de un termopar tipo B. Bueno, compañeros, a continuación les voy a dar a conocer la respuesta a la pregunta 3, que nos dice cuáles deberían ser las consideraciones a tomar en cuenta si se desea emplear un termoposto en instalaciones del elemento seleccionado. Siendo el elemento seleccionado la industria Nova Cero y principalmente sabiendo que un termopar o termoposo protege al RTD o PT100 de dificultades principalmente mecánicas como pueden ser eh, dificultades que puedan comprometer la confiabilidad del sensor midiendo la temperatura. Aunque la mayoría de termopozos están diseñados para proteger la punta de medición, también existen posibles roces o golpes en algunos otros que evitan la exposición química a ciertos componentes que degradan la operatividad del termopar. Respecto a la protección mecánica, podemos mencionar la abrasión por rocas o fluidos con alta contaminación sólida, tuberías con fluidos constantes, tanques continuamente llenos y alta presión. También se debe considerar y es muy importante tomarlo en cuenta la protección a la no exposición de ciertos compuestos químicos o químicos que afectan químicamente a la funcionalidad del termopar. Dentro de las que podemos mencionar son los ácidos o bases, soluciones sulfurosas, ambientes con zinc, los cuales afectan de una manera química al termopar y por ende a su funcionalidad. Y de acuerdo a y siguiendo, bueno, a continuación también tenemos lo que es la pregunta 4, la cual nos dice, ¿se podría implementar un termistor en este proceso? Eh, pues la respuesta a esta pregunta con respecto a Novacero es que no se podría implementar un termistor, ya que se lleva a cabo la medición de temperatura resistiva o mediciones bajas. Son sensores en aplicaciones, pues son sensores que se usan en aplicaciones eh, de temperaturas no muy altas, como las que estarían expuestas dentro de la industria.
Entonces no sería recomendable utilizar un termistor en el proceso de aleaciones del acero en Nova Cero. Mediante un mapa mental las características de instrumentos de medición. Tenemos aquí un calibre pie de rey digital que mide las distancias de una manera exacta, precisa, en donde sus unidades se dan en milímetros. Sus elementos, aquí tenemos las patas de medición, tornillos de traba, display cristal y salida de datos. En sus características podemos mencionar algunos, como es el rango de 0 a 200 milímetros, su precisión de más o menos 3 milímetros, pantalla LCD y temperaturas ambientes de 0 a más 40 grados centígrados. Su proceso de uso es la ubicación correcta del calibrador pie de rey, en donde si se desea conocer lo que es la parte externa, la medición externa de la pieza, se usa la pieza de mayor tamaño. Con ello deslizamos la pieza hasta encajar en el objeto y tomamos lo que son las medidas ya exactas. Sus características se puede mencionar que es de fácil lectura, larga duración de la batería, es a prueba de golpes y de humedad y modo. Medidas de referencia tenemos normalmente lo que son las medidas de la cabeza plana de un tornillo, que hay un M4, M20 que es de 7 y 30 milímetros respectivamente. En el medidor de luz RED R81590, este es un instrumento para medir lo que es la intensidad de luz. Aquí tenemos que sus medidas son en lux, LX y Fotcandle FC. Tenemos lo que son sus valores de conversión. En sus elementos tenemos el medidor de luz, la batería y la cubierta del sensor. Entre algunas de sus características tenemos el rango, que en lux es de 0 a 400.000 lux y de fotocandel es de 0 a 40.000. Su exactitud es de 5% de lectura. Su sensor es un sensor fotodiodo. Tenemos el proceso de uso, que es la ubicación del sensor con dirección al área que se va a medir, encender lo que es el lector y posteriormente tener ya la medida en el instrumento. Sus características nos permite mencionar que ayuda a un monitoreo ambiental, tiene un amplio rango de medición y corrección en las áreas de trabajo. En sus medidas referenciales tenemos la luz solar, que está a 40.000 lux, el lugar de oficina oscila entre 300 y 500 lux, sala de estar entre 50 y 200 lux y una noche de luna llena está en 0.3 lux. Tenemos el siguiente, que es el medidor R8080, que es un medidor de nivel de sonido en donde sus unidades son decibelios. Tenemos sus elementos, que es el medidor de sonido y registrador. Tiene una bola de parabrisas, batería, cable USB y software de PC para un registro. Sus características técnicas son rangos de medición entre 30 y 130 decibelios, su exactitud de más o menos 4 decibelios y rango de frecuencia de 20 Hz a 8 kHz. Su proceso de uso es verificar que esté calibrado el instrumento, colocar el micrófono en el área que se requiera, encender el instrumento y registrar la medición. Entre sus características tenemos que es de fácil lectura, un registro de información y tiene una medición de rango triple. Un ejemplo, tenemos que el avión al despegar es de 130 decibelios, que se puede considerar como alto, el tráfico 90 decibelios, que se puede considerar bajo o medio, ruido en el campo, que es de 10 decibelios. Como tenemos aquí, los rangos adicionales son los que compara esto con respecto al ser humano. Escoger 3 dispositivos que hemos visualizado dentro del laboratorio. Como elección número 1 tenemos el caudalímetro, el cual es tipo panel. El modelo que encontramos en el laboratorio es el LZT M25. El material por el cual está elaborado es acrílico. Normalmente es usado para medir flujo monofásico. Este cuenta con un rango de 2 a 20 galones por minuto y de 10 a 70 litros por minuto. La instalación es en forma vertical y esta cuenta con una junta tórica, lo cual son anillos toroidales para evitar que los fluidos salgan, tanto gases como líquidos. Dispositivo número 2 es el transmisor de temperaturas y trans.
Es ideal para medir temperatura en las industrias, cuenta con una señal de corriente continua de 4 a 20 miliamperios. El tipo de sensor es un PT100. El peso aproximado es de 50 gramos. La unidad de medida es en grados centígrados, que va desde menos 200 a más 850, o grados Fahrenheit, que va de menos 328 a 1562. También tiene una resistencia de línea máximo de 20 ohmios. Es el total desde el alimentador y el conductor de retorno. Sensor de nivel ultrasónico. El medidor de nivel de líquido por ultrasonidos envía un impulso ultrasónico mediante un sensor. La onda sonora es recibida por el mismo sensor o por un receptor de ultrasonidos después de ser reflejada por la superficie del líquido y es convertida en señal eléctrica a través de un cristal piezoeléctrico. El tiempo de transmisión de la onda sonora es proporcional a la distancia de la onda sonora a la superficie del objeto. La distancia del sensor a la superficie del líquido medido se calcula por el tiempo entre la transmisión y la recepción de la onda sonora.